9:37 nos acompaña Almudena Mendaza, directora para Iberia de General Investment Partners. Almudena, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo veis la fotografía? La fotografía yo creo que la vemos muy parecido, hay mucho consenso en el mercado sobre las dos grandes pilares, que es inflación y crecimiento. Pensamos que los bancos centrales siguen teniendo la batuta, lo hemos visto desde el principio de la crisis, desde 2020, ¿no? Digamos, con toda esa inyección y un poco las consecuencias que estamos viviendo ahora también de esa inyección masiva que hubo en su momento y bueno, pues van a ser realmente los que en las próximas semanas van a seguir marcando la clave de lo que llega a la economía real, porque yo creo que al final de lo que se trata también es saber un poco cómo nos va a afectar a nosotros o cómo nos está afectando esto como consumidores de la calle, ¿no? Habéis hecho una revisión a la baja de China. Parte del inversor está mirando, bueno, es que si China frena, difícil que el crecimiento global vaya a un ritmo como el que esperábamos. Y le reducís la previsión al 2,7, es decir, por debajo del 3%, frente al 3,2 previo, pero luego para mantener o para estar en el entorno del 5,1 el año que viene. ¿Cómo está China en estos momentos? Claro, no es que haya sido la gran olvidada, porque sigue siendo uno de los motores de crecimiento mundiales, pero es verdad que nos hemos puesto más la atención los últimos meses en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Digamos en los dos grandes bloques. Y en China hemos un poco olvidado que siguen teniendo pues, una serie de problemas. Nosotros destacaríamos en la crisis inmobiliaria, no se ha terminado de resolver. Por muchas medidas que el gobierno ha tomado no han sido suficientes todavía para paliar y eso es un problema que está lastrando el crecimiento en China. No estamos hablando ya, por supuesto, de volver a recuperar el doble dígito, eso queda muy lejos, pero es cierto que un crecimiento sano de China en torno al 5% sería lo esperado después de un poco superar la parte de crisis inmobiliaria y otro tema que también yo creo que preocupa y es que todavía ellos siguen con una política de COVID cero. Entonces siguen teniendo, no hay chinos por las calles de Europa, Estados Unidos, y eso también es cierto que es una fuente muy importante a resolver y eso todavía lo tenemos un poco alejado, pero ellos siguen con esa política. Entonces son dos grandes bloques que tiene que China solventar para de alguna manera volver a tener crecimientos en torno al 5%. Mientras tanto somos algo negativos mientras que dure ese proceso de reacondicionamiento. Estados Unidos. Recesión en el primer semestre del 23, hemos escuchado a Lucía antes decir que lo ve complicado, hemos visto a muchos analistas decir, es que si como mucho será pues tocar un poquito al mar con el pie, ¿no? Pero en la orillita, que no nos vamos ni a mojar casi. ¿Creéis que va a haber recesión en el primer semestre del 23? Aparte de la que ya hemos tenido, técnica, sí. Una recesión que de verdad se note, donde veamos un empleo que pueda perderse un 1%, es 1 millón de empleos, ¿eh? Sí. Si está en ese entorno, esa recesión ya tiene otro tono. Sí, que para Estados Unidos, que es un país que tiende al pleno empleo, es verdad que podría ser pues, significativo. Nosotros sí que vemos una recesión, pero si bien más allá de ser una recesión que sí que llega a la economía real, no puramente técnica, sí que coincidimos con otros actores del mercado en que podría ser una recesión leve, no muy duradera en el tiempo y con efectos, digamos, no demasiado, digamos, costosos para la economía norteamericana. Pensamos que han empezado mucho antes los deberes en cuanto a política monetaria, sobre todo la Reserva Federal. Esa agresividad en subida de tipos de interés junto con otras medidas pensamos que van a hacer que bueno, pues palíen esa recesión. Y luego no olvidemos, un factor importantísimo es la crisis energética y en Estados Unidos no tienen esa componente que sí que tenemos en Europa con el conflicto de Ucrania y Rusia. Por lo cual hay una serie de factores que sí que invitan a pensar que vamos a tener recesión, pero algo, digamos, leve y no demasiado duradero en el tiempo. El otro día veíamos cómo había salido de Europa 100.000 millones del flujo de dinero de la renta variable europea. ¿Seguimos en la misma posición, que es huida de la renta variable europea? Personalmente nos da mucha rabia o mucha pena, por así decirlo, porque muchas casas de inversión llevamos años pensando que el valor de la renta variable europea pues no llega a las carteras de los inversores y que realmente pues cuesta apostar. Y siempre que vamos a tomar la decisión de invertir en Europa pasa algo que nos invita otra vez a movernos y a volver a invertir en Estados Unidos. Y esta ocasión es similar. Vemos un flujo efectivamente de vuelta. Hay muy poca exposición a renta variable en general en las carteras, en general. Pero sí que es cierto que volvemos a ver inversores mirando hacia Estados Unidos precisamente porque ya empiezan esa senda, pueden empezar la senda de recuperación antes y las valoraciones de las empresas ya también están suficientemente atractivas, ¿no? Nosotros seguimos pensando que Europa tiene mucho sentido, que hay compañías que lo pueden hacer muy bien. Lo que sí que es cierto es que va a haber volatilidad en los próximos meses. Entonces, no es un mensaje contrapuesto, es hay valor, tiene sentido
sentido las compañías europeas lo están haciendo razonablemente bien, pero sí que es cierto que todavía no tenemos despejado el horizonte en cuanto a si esto ha tocado suelo o no. ¿Rotamos carteras? Renta fija, desastre en el año histórico. Renta variable, ya estamos viendo la fotografía. ¿Es momento de tomar posiciones o seguimos en liquidez, liquidez, liquidez hasta que pase el temporal? La liquidez, cuando tienes inflaciones del 8, del 9%, es una pérdida de poder adquisitivo. O sea, eso es bastante básico, digamos, en términos económicos. Todo el mundo lo puede entender. Si yo tengo el dinero en cuenta corriente o en mercado monetario, aunque me esté pagando un 0,20, realmente estoy perdiendo poder adquisitivo. Por lo cual, la respuesta no es incrementar la liquidez. La respuesta es tener una visión algo constructiva sobre, por ejemplo, la renta fija, que yo sé que ha sido el dolor de cabeza de los ahorradores o inversores en España, porque la mayoría de las carteras de un perfil conservador y moderado tienen renta fija. Una cartera bien diversificada tiene que tener bonos de empresas. Nosotros tenemos una visión constructiva de los bonos de empresas, pensando que por supuesto que va a haber volatilidad y va a seguir habiendo movimientos, pero sí que pensamos que volvemos a tener una situación que no veíamos desde 2011, que es que las empresas pagan cupón. Eso es algo que no veíamos desde hace muchos años. ¿Hace cuántos años no veíamos que la renta fija te pagase un 5, un 4, un 6%? Depende de la calidad crediticia. Por lo cual pensamos que eso es también un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma lleva consigo ajustar un poco las carteras y los pesos entre renta fija y renta variable. Pero sí tenemos una visión selectiva, pero constructiva, de volver a invertir en renta fija. ¿El dólar está siendo el escudo de Estados Unidos? El dólar está siendo el escudo y el dolor de cabeza para algunos inversores, porque tenemos que siempre poner la vista, sobre todo cuando invertimos, en que tenemos que invertir en la moneda en la que nosotros tenemos nuestros ahorros y no precisamente estar buscando perseguir a la moneda, porque es algo en lo que casi siempre vamos a perder como inversores. Pero Estados Unidos obviamente sí que está aprovechando, digamos, este movimiento también histórico entre el euro-dólar, hablo concretamente de las dos monedas más relevantes, pero también con lo que está pasando con la libra. Por supuesto que esto ayuda, es un factor más para pensar que Estados Unidos puede tener esa recuperación antes. Almudena Mendaza, directora para Iberia de General Investment Partners, gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Vamos a ver si puede estar Marta Vilar, que estaba siguiendo un tema destacado, que era ese